haciendo, que amplíes, Señor, los canales de bendición, Señor, en especial para aquellos que en este tiempo tienen necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quienes son designados habitualmente, pasen. Gracias. Pedimos un poquito de silencio, tenemos algunos anuncios importantes. Dieguito. Recordar el retiro de adolescentes es 8, 9 y 10 de julio, de 13 a 17 años, sale 400 pesos y se anotan, y no los voy a hacer parar hoy, Maxi, Yani, Lucas y Yani. Por favor, si se pueden ir anotando, así ya vamos afinando las cosas. Gracias. Norita, tenemos un anuncio importante del campeonato de ping-pong mañana, el Metegol. Ojo que Víctor practicó. Estuvo practicando Víctor, así que el último campeón se la va a ver con él mañana. ¿O no? Vamos a ver, Norita. Bueno, queríamos invitarlos a todos mañana al evento de Metegol y Ping Pong. Queríamos contarles muy brevemente que esto es a beneficio del viaje a Bariloche que van a hacer los egresados de la secundaria. Este viaje a Bariloche está organizado por hermanos cristianos que han tenido este sentir de que los chicos también cristianos puedan tener su Bariloche. Van a viajar con chicos de todo el país, hermanos de todo el país. Y queríamos ahora darle a Lía, que es fruto del trabajo tan hermoso y tan útil que hacen los maestros de adolescentes, preadolescentes, y ella tiene algo breve para contarles. Buenas noches, hermanos. Lo que quería decir es simplemente que muchas veces a los ojos del mundo nosotros somos los mala onda o los que nunca nos unimos a las cosas de ellos, y para nosotros decir que este viaje va a ser que vamos a Bariloche y que vamos a tener actividades distintas, nada más que nosotros elegimos poner a Cristo en primer lugar y dejar las cosas que te lleva el mundo. Simplemente eso. Ojalá que la mayoría mañana pueda asistir al torneo porque va a ser de gran ayuda para nosotros. Muchas gracias. Bueno, es mañana a partir de las 14:30, espero, es para toda la familia, no solo para los jóvenes. Tenemos padres e hijos jugando, haciendo equipo, así que los esperamos a todos. Espero que hoy se puedan anotar al final de la reunión abajo del aro de básquet y espero que puedan venir y tener comunión mañana. Muchas gracias. Muy bien. Claudio, ya que te veo ahí, ¿nos podés dar el anuncio de lo del libro de Sara? Gracias. Sara Sicardi escribió un libro de devocionales diarios para padres con hijos de hasta 10 años. Yo se lo edité. Es un librazo, realmente Sara tiene una capacidad de escritura tremenda. Ella ha sido la madre con su hermana Mirta del Puentecito, que muchos de nuestros hijos han disfrutado. Así que es un libro muy, muy bueno, con ilustraciones de un dibujante muy conocido de Buenos Aires de apellido Benítez.
El libro va a estar más o menos dentro de 15 días, 3 semanas para venderse. Es un libro de 457 páginas y armamos una preventa de 125 pesos hasta dentro de 10 días. Es pagar el libro, anotarse con Rosita y esperar que llegue en 3 semanas. El libro, el precio de venta va a ser de 250 pesos al final cuando ya esté editado, porque la verdad es un libro grande y muy bien hecho. Así que los que tengan ganas y quieran comprárselo, por favor, lo recontra recomiendo porque estuve trabajando con el libro y es excelente. Hablen con Rosita y páguenle los 125 pesos. Gracias. Queremos informar, atención los papás de preadolescentes. La actividad de preadolescentes se suspende por 3 semanas a partir del 9 de julio. El 9 de julio, el 16 y el 23 de julio no hay actividad de preadolescentes, porque el 9 de julio cae feriado nacional y después comienzan las vacaciones de los chicos. Así que estén atentos papás para no traerlos ni 9, ni 16, ni 23 de julio, retoman el sábado 30. Hugo está en cama, está con una gripe fuerte, así que quisiéramos orar por él. Y Gustavito Lextra está en Baigorria, ayudando un poco allí a Jorge. Queremos orar por ellos, levantemos nuestras manos, por favor, y oremos por ellos. Padre, la salud de Hugo, aún la salud de Ceci también, tú pongas tu mano y los restaures, Señor, para darle un rápido alivio de esta enfermedad. Sean sanos, enviamos palabra de salud sobre ellos. Señor, y sobre Gustavo haya sabiduría, gracia, revelación, palabra para edificar a tu iglesia allí en Baigorria. Lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Y oramos por Claudio, que mañana sale para Salto, Buenos Aires, ya que no tenemos reunión mañana, oramos hoy por él. Señor, lo encomendamos a Claudio también en este viaje que él tiene mañana. Tu respaldo, tu auxilio, Padre, tu bendición a través de él para aquellos hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a Oscar Marcelino y a su esposa. Oscar está dando un tiempo de retiro en la zona sur y aprovechamos. Así que queremos aprovecharle. Les aplaudimos, le damos una bienvenida a Marta y a Oscar. Adelante, Oscar. Estamos agradecidos por el ministerio que Dios nos concede tener y cada vez apreciamos más el ministerio de Oscar. Quisiera dar un pequeño anuncio ahora. Decirle al que está al lado, ch, 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 ch. Allá atrás. Avísenle a los de atrás que estoy refiriéndome a ellos. Durante la palabra vamos a estar atentos. Dios quiere decirte algo, si estás atento. Algunos tomamos notas y por favor no estemos levantándonos en el momento de la palabra, ni tampoco hablando, porque molestamos al que está atrás, al que está adelante. Así que vamos a respetar a nuestros hermanos y también al que comparte la palabra, porque el que comparte la palabra acá ve todo, vemos todo desde aquí. Entonces, si alguien está ahí en otra cosa, nosotros nos damos cuenta. Y entonces hasta nos preguntamos, ¿qué le pasa a este? Y voy a pedir, si lo sugieres, o la sugieres, pueden estar ayudando en esta tarea. Oramos por Oscar. Señor, gracias por este ministerio que has dado a la iglesia. Señor, lo recibimos con gozo, con alegría, Dios, y da palabra, Dios, fluya tu palabra. Él es ahora como una fuente que salta para vida, Señor, y recibimos esta agua abundante. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Para mí es un gozo, y sé que puedo hablar por mi esposa, estar en medio vuestro en estos días. Siempre que paso o llego a Rosario, es inevitable acordarme de mi niñez, de mis padres, de mi historia de vida, del lugar donde nací. Tengo muchos motivos para, aparte del amor que les tenemos, para estar aquí. No quisiera estar en ningún otro lugar en este momento, y ha sido un día maravilloso, la comunión con Claudio, con su esposa, y luego los hermanos hace un rato allí en la zona sur. Así que no tengo ningún cansancio ni ninguna oposición, tengo un amén en el corazón de estar en medio de ustedes en esta noche. Y voy a abrir mi corazón con algunos pensamientos. En los últimos años el Señor me ha guiado a buscar la relación con el Señor, el ejercicio de los medios de gracia, la oración, el ayuno. Me ha animado a profundizar la intimidad con Dios y también animar a los hermanos a la vida propia, a la propia relación con Dios, a la comunión con el Espíritu, y lo he abordado de distintas maneras. Se ha convertido casi en una obsesión, a riesgo de ser monotemático. Creo que el resto de mis días viviré animando a los hermanos a buscar desarrollar, perfeccionar la propia relación con el Señor. Y en esta noche no voy a escapar de esa responsabilidad que siento en mi corazón. Me alegra el saber que no soy el único, que Dios levantará a muchos otros que animarán a tener vida propia y a buscar al Señor. El motivo del libro, Siguiendo las Huellas del Espíritu Santo, tiene el mismo cometido, más allá si lo he logrado o no, animar y desafiar a cada hermano a construir y perfeccionar su propia relación con Dios. Un tiempo atrás, leyendo, meditando un párrafo de la Escritura que está en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, es un pasaje conocido, de un episodio conocido, que narra cuando una tempestad tomó el barco donde iba Jesús con los 12 y luego el Señor calmó el viento. Yo quisiera leerlo y sacar alguna reflexión o usarlo como introducción. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios bendiga su palabra y el Espíritu nos dé entendimiento para que podamos recibir lo que el Señor nos quiere comunicar. Este hecho que narra la Escritura me hizo pensar: los 12 con Cristo en la barca, Cristo durmiendo en la popa, la parte de atrás del barco. Seguramente ellos estarían en la proa, en el lado opuesto. Barcos que eran verdaderamente una cáscara de nuez, ¿no? Yo tuve el privilegio de estar en la ciudad de Tiberias. Tengo una discípula que se reúne allí, una hermana de origen judío que bautizamos hace años, y en una ocasión que la visité y compartí la palabra allí en Tiberias, después el hijo del pastor nos llevó a recorrer el mar de Galilea. Y allí los arqueólogos habían rescatado del fondo del lago una barca, y decían ahí un informe que era de la época del Señor, más o menos,
verdaderamente una cáscara de nuez. Así que yo imagino la escena de este barquito, porque a veces uno no puede imaginar hasta que no ve realmente cómo era la situación en aquellos días, con olas tan grandes que el barco se iba llenando de agua y ellos a punto de perecer, de hundirse, y me hizo pensar, ¿no?, en un Cristo dormido. Uno puede hacerse la idea de que nuestra vida es una barca que navega hacia su destino, y qué tremendo, porque los dos estaban con el Señor, conocían al Señor, le habían visto hacer milagros, por eso quizás él reclama su falta de fe, pero este Cristo que estaba con ellos estaba dormido. Y el Señor me hizo pensar que muchos cristianos navegan por la vida con un Cristo dormido que está en la parte de atrás, en la popa, y por lo tanto no son conscientes que Cristo está presente. Él está presente en tu vida, pero si está dormido y lo tienes en la parte de atrás o tú te has alejado de Él, no eres consciente de su presencia. Y cuando uno no es consciente de la presencia del Señor, realmente caemos en la situación de los 12. Tenemos temor y la vida nos amedrenta, las circunstancias, la adversidad, los padecimientos, los ataques del diablo actúan en contra nuestra. Así que yo quisiera hablarte en esta mañana, en esta tarde, me perdí ya, no sé dónde estoy, de que es muy importante para los hijos de Dios mantener la conciencia de que Dios está presente. A mí en esta etapa de mi vida, después de muchas circunstancias que me ha tocado atravesar en mi propia realidad y en el servicio al Señor, ya no le pido al Señor que me libre de la adversidad, que me libre del mal. Lo que yo pido es que Él siempre esté presente. Como Moisés le dice al Señor en Éxodo 33, si no vas a venir, si tu presencia no va a estar conmigo, no me saques de aquí. Yo no quiero dar un paso en el que pueda titubear o desconocer que Él está presente. Yo quiero expandir mi conciencia de la presencia de Dios las 24 horas del día en cualquier circunstancia. Por eso no le tengo miedo a la vida, no le tengo miedo a la muerte, no me importa lo que va a ocurrir. Lo único que pido es saber que no estás en la popa, que estás en la proa, que vas conmigo adelante y que estás levantado, despierto, reprendiendo al viento, la tempestad, y por eso yo no le tengo temor. Así que yo quiero hablar en esta tarde de la presencia de Dios y animarte a expandir tu propia conciencia, a desarrollar tu propia conciencia de que el Señor está presente. Y saben, en mi experiencia pastoral, por tocar temas relacionados con el Espíritu, con los medios de gracia, con el ejercicio de la oración, el ayuno, el culto a Dios, la comunión con la palabra, yo recibo muchos testimonios de personas, de hermanos y hermanas que no son conscientes de que están rodeados, protegidos, cubiertos por la presencia de Dios. Y por eso cualquier hecho fortuito de la vida que les produce padecimiento, los amedrenta, los atemoriza, les desanima en la fe y les hace tener miedo al futuro. Por eso, repito, no importa lo que pase, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, y me gusta que está en futuro conjugado, estarás conmigo. Es mucho más que estás. Estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que yo te animo, y si no te acuerdas de otra cosa, habrá valido la pena el tiempo que me dispensan, a expandir tu conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Tenemos un don, un regalo. Ese regalo, ese don, es la libertad que Dios nos ha dado para entrar al lugar santísimo.
para alcanzar la misma presencia de Dios. Yo me quiero detener un poco en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. No había libertad para entrar al lugar santísimo. Ustedes recuerdan, los que leen la Escritura, cómo era el templo, cómo había sido antes el tabernáculo, el atrio, varios patios allí donde había distintos impedimentos para distintas personas de traspasar, el lugar santo donde estaba el candelabro de 7 brazos, la mesa de oro en que cada sábado se cambiaba el pan de la proposición, que es mejor llamado el pan de la presencia. Estaba delante del lugar santísimo y tiene un significado, ¿no? Ya que hablamos de la presencia, comer con Dios. La mesa tendida con el pan de Dios allí, todo un símbolo de esta comunión con Dios. Pero en el antiguo pacto había impedimentos, por eso el lugar santísimo donde estaba el arca tenía un velo que hacía que el arca estuviera totalmente oscura. Eso estaba totalmente cubierto. Y allí estaba el arca, un cofre de madera cubierto con oro, y dentro estaban las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, una copa de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció. La palabra, la gracia, el poder, el alimento en la presencia del Señor. Todas figuras, símbolos de aquellos recursos, gracias, dones, regalos que el Señor nos da cuando nosotros estamos en su presencia. Pero saben, al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo, no tenía acceso a la presencia de Dios, y el sumo sacerdote no podía entrar de cualquier manera. Tenía que estar en santidad, tenía que estar en condiciones para poder entrar a la presencia del Señor. Dice, yo no estoy seguro de eso, pero alguna vez leí que solían atarle una cuerda en la pierna al sumo sacerdote, porque si no estaba en condiciones, Dios le hubiera fulminado y nadie podría haberlo rescatado, porque no había ningún otro que podía entrar al lugar santísimo. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Tener un Dios al cual no hay acceso, al que es imposible alcanzar su presencia. Yo creo que esto se pone de manifiesto. Los 12 veían a Jesús orar, hablar con su Padre Celestial en una comunión y una intimidad que no tenían dudas de que Jesús alcanzaba la presencia de Dios. Por eso le dicen, enséñanos a orar. Saben, el pueblo de Israel no nombraba, no pronunciaba el nombre de Dios porque sabían que eran hombres de labios inmundos que profanaban la santidad de Dios y nombraban al Señor. Ahora ustedes imagínense, por esto de la presencia, los dones, la gracia que hay en la presencia de Dios, orar a un Dios innombrable, a un Dios que ni siquiera puedes nombrar. Qué barrera, qué separación, qué incapacidad de recibir la gracia y el poder de Dios, y estoy tan lejano de Él, un Dios que parece, si es innombrable, ser indiferente a mi propia realidad. Y Jesús les responde y les enseña, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y saben, los cristianos tenemos discusiones, si el Padre Nuestro hay que repetirlo, si el Padre Nuestro tiene principios de oración que debemos observar, y yo digo, son las dos cosas, ¿no? No viene mal repetirlo, a mí no me viene mal repetirlo, y sobre todo si entiendo los principios que encierra esa oración, pero el secreto del Padre Nuestro es la palabra Padre.
Cuando tú oras en el nuevo pacto y a través de Cristo, no te diriges a un Dios innombrable, sino que hablas con tu Padre Celestial, un Padre amoroso, para quien tú no le eres indiferente, que te ha amado desde antes de la fundación del mundo y que con ese amor que te tiene vela por ti, te cubre, te bendice y tiene un designio de felicidad eterna para tu vida. Amén. Esa es la presencia de Dios. Es tremendo esto. Así que el más grande hecho que ocurrió es que cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, después de pronunciar consumado es, hubo terremoto, tinieblas, resucitaron los muertos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el velo se rasgó, diciendo que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo, abierto por las heridas de Cristo y por su sangre derramada. Y hermanos, qué terrible es, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, navegar en la barca de tu vida con un Cristo dormido, del cual no eres consciente que está presente y que puede cambiar el viento, cambiar las circunstancias, calmar la tempestad y obrar el milagro. A mí se me escapan las palabras porque no sé cómo decir algo tan glorioso como es la presencia de Dios y este bendito privilegio que Cristo nos ha comprado, de que tú y yo podemos a través de Él entrar a la misma presencia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en el capítulo 4 dice algo parecido: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Y yo estoy intentando en esta tarde animarte a acercarte al trono de la gracia para mantener viva la presencia de Dios en la realidad de tu vida, sabiendo que esa es la solución, que esa es la cobertura, que esa es la fuente del poder, de la paz, del consuelo, para que puedas enfrentar tu destino y las cosas que te tocarán batallar hasta llegar, ya sin las limitaciones del cuerpo, a la presencia del Señor. Amén. Bueno, profundicemos un poquito en esta libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y saben, cuando uno está en la presencia de Dios, y a la vez es un modo de saber que estoy en la presencia del Señor, es como sensores que me indican que estoy en la presencia de Dios. Cuando uno está en la presencia de Dios es iluminado, porque Dios es luz. Y Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Por eso hay simbolismos. Moisés en el monte 40 días, cuando él desciende, su rostro resplandece porque ha estado a la luz de Dios, ha sido iluminado. Y en el monte Jesús, cuando estaba orando con sus 3 discípulos, sus vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes, otra realidad de la luz. Y eso ocurre cuando estamos en la presencia del Señor. En Isaías hay algo de esto. En los 6 primeros capítulos del libro de Isaías
Isaías habla como profeta y denuncia el pecado de Israel, anuncia los juicios de Dios contra el Israel infiel, y por lo que yo puedo interpretar, Isaías se ve afuera de estos juicios. No se siente él involucrado, pero en los días del rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor en el trono, en el santuario celestial, tuvo acceso a la presencia del Señor, y ahí Isaías es iluminado y toma conciencia de sí mismo, puede verse como Dios lo ve, y ahí Isaías, ya no como profeta, sino como parte del propio pueblo, dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, y he visto a Dios. Toma conciencia de su condición, de su estado espiritual. Y para mí, el mayor indicador de la cercanía a la presencia de Dios es cuando yo soy consciente, puedo verme como Dios me ve, cuando puedo percibir las obras muertas que quedan en mi corazón, los restos del pecado, las motivaciones espurias de mi alma, lo que todavía está vivo, las sanguijuelas, las cucarachas espirituales, no sé cómo decirlo. Nos hemos mudado muchas veces en esto de servir al Señor, y en los primeros años de casado vivíamos en una iglesia, en la parte de atrás, teníamos que pasar por un pasillo, todo el salón no era muy grande, en Parque Chas, cerca del Hospital Tornú, en la capital federal, una zona antigua de Buenos Aires, con cloacas muy viejas, donde hay toda clase de alimañas, ¿no? Y no teníamos mucho dinero, trabajábamos todo el día, así que dejábamos todas las luces apagadas, llegábamos a la noche y abríamos el pasillo, ¿no?, para entrar a nuestra casa, que estaba al fondo, y la llave de luz se encendía apenas abríamos la puerta, y cuando encendíamos la luz, las cucarachas, Dios mío, miren, era una cosa terrible porque no podían resistir la luz, y un indicador de que estoy en la presencia de Dios es mi sensibilidad espiritual, es el desarrollo de mi conciencia de pecado, es esa realidad de cuánto me falta, que no es culpa, que no es condena, sino que es deseo de ser igual a Jesús, de terminar de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo, creado según Dios, a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que yo lo menciono en primer lugar, porque cuando uno entra a la presencia de Dios, lo primero que ocurre es esta iluminación, esta percepción, y todos los maestros de oración han señalado la iluminación como la primera vía de la contemplación para llegar a la unidad con Dios. Esta iluminación que me permite a mí ser consciente, tener conciencia de mi condición espiritual, porque la luz todo lo ve, ¿no? Todo lo pone en evidencia. Los ojos son sensores de luz, no son otra cosa, y podemos por eso percibir, y en el plano espiritual es lo mismo, y cuando más cerca estamos de Dios, más luz recibimos y más conciencia tenemos de nuestra condición y de nuestro estado espiritual, y ahí ocurre. Por eso dice Isaías, ay de mí. Y yo no digo ay de mí en el sentido que voy a recibir un castigo. Al tomar conciencia de mi condición y estado, nace en mi corazón el deseo de ser santificado, el deseo de ser purificado, el deseo de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús morando en mi corazón. Es tremendo. Y ahí hay toda una figura hermosa de un serafín que toma un carbón encendido del altar y purifica
los labios. En la presencia de Dios hay santificación, hay purificación. Dios no ilumina, no te muestra la condición para dejarte como estás, ni para condenarte, sino que lo hace para purificar tu corazón, para santificar. ¿Y cómo necesita la iglesia? El llamado a la entera santificación, a la búsqueda de la santidad, un mensaje perdido en la historia, con las falacias de la hipergracia, de la gracia como un permiso para pecar. La gracia no es un permiso para pecar, la gracia es poder para vencer el pecado y la naturaleza carnal. Y si tú te pones en la presencia del Señor, serás transformado, serás transfigurado. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 17 y 18, somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo que refleja la imagen de Cristo, y el Espíritu nos va moldeando a la imagen del Señor. Y eso ocurre en la presencia de Dios, ocurre, y particularmente creo ocurre, no tengo tiempo yo para detenerme, pero lo menciono, en la práctica de la oración en el Espíritu. Hay una gran falencia en la iglesia, en mi humilde entender, y es el no usar este recurso glorioso de la oración en el Espíritu. O si quieren, yo prefiero llamarla en el Espíritu, que es mucho más que hablar en lengua, ¿no? Pero también no cabe mal decir oración en lengua. Cuando yo oro en el Espíritu, mi razón, mi voluntad, mis emociones son canceladas. Si estoy en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo sé que me siento con Cristo en los lugares celestiales, que dejando y abandonando la carne, lo natural, me siento con el Señor en los lugares celestiales, y en esa comunión soy iluminado y soy transfigurado. Es el simbolismo de Moisés y de la transfiguración de Cristo en el monte. Cuando descendemos, la luz de Dios resplandece, la imagen de Cristo nos es infundida. Nos es infundida porque la santidad no es un disfraz de Cristo. No es que me pongo un par de sandalias, una túnica, me dejo el pelo largo y por eso el Señor me ve y me ve como santo. No, la santidad es impartida, es infundida, no es imputada. La justificación es imputada, no lo es la santidad es impartida, y me gusta la palabra infundida, y eso ocurre en parte, no totalmente, no es el único recurso, pero en la práctica de la oración en el Espíritu. Alguna vez fui químico, ¿no? Ya me olvidé, no me acuerdo nada, honestamente. Pero me gustó siempre la química porque es la más espiritual de las ciencias exactas, ¿no? Nace de los religiosos, los magos, los alquimistas, que buscaban una transformación espiritual a través de la transmutación de la materia y el manejo de la energía. Quizás por eso me acerqué a la química y siempre me fascinó ver y ser espectador de los procesos químicos, de las combinaciones, de las reacciones y de las cosas que allí ocurrían. Y así nació la parábola del té. Alguien le puso parábola del té una vez que me escuchó. Y bueno, yo he trabajado 10 años en la industria farmacéutica y cosmética, y teníamos un tiempo libre en las 9 de la mañana más o menos, y a mí siempre me gustaba prepararme el té o el mate cocido en un vaso de precipitado o en un Erlenmeyer de vidrio transparente, porque quería ver la reacción, ¿no es cierto? Y bueno, enseñé cuando daba química en la escuela,
que el agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. No tiene color, no tiene aroma, no tiene sabor. Así soy yo espiritualmente. No tengo color, no tengo aroma, no tengo sabor y no tengo ninguna propiedad curativa ni positiva. Pero cuando uno lleva el agua a ebullición, porque la solubilidad de la gran mayoría aumenta con la temperatura de la sustancia, aumenta con la temperatura, y a mí me gustaba, y háganlo, si tienen un vasito transparente, pruebe la parábola del té. Yo hacía hervir el agua y tiraba el saquito o las hebras de té en una especie de filtro que teníamos y no lo movía. Y alrededor del saquito comienza a haber explosiones de color que van irradiándose por todo el seno del líquido. Y como está en ebullición, hay vapores que se desprenden. Antes no sentía nada y ahora comienzo a percibir el olor característico de la hierba que esté usando para realizar la infusión. Y si es boldo o peperina o muña, no sé, paico, pongan ahí lo que quieran. Ahora esa agua que no servía para mucho tiene un principio activo que está incorporado, infundido y tiene propiedades curativas. Cuando tú te estás en la presencia de Dios, es exactamente lo que ocurre. Eso es lo que quiero decir. Tú eres infundido del carácter, del fruto del Espíritu, de la persona de Cristo, y todos lo perciben. Cuando tú desciendes del monte de oración, de la presencia de Dios, todos ven resplandecer tu rostro. Todos pueden captar detrás de tu palabra la palabra pura, curativa de Dios, la gracia del Espíritu que te ha sido infundida. Ahora procuren hacer té con agua a 2 grados, digamos. Procuren hacer. Es imposible. El tereré, mucho no sé, que saca de la hierba, debe ser muy poco, ¿no? Por eso le ponen limón para que tenga gusto a algo. Pero en realidad, ahora yo digo, en una religiosidad vacía de oración, de ayuno, de comunión con la palabra de Dios, pretender que la conciencia de la presencia de Dios esté sensible es realmente algo imposible. Y es donde fracasa el discipulado y la coyuntura, porque no hay coyuntura que te pueda dar la presencia de Dios, no hay consejo pastoral que te pueda llevar a la presencia de Dios. Es tu deber, es primero tu derecho, y luego es tu deber de alcanzar la presencia de Dios. Y yo digo, la diferencia entre los hijos de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, es que uno ora, uno clama, uno lee la Escritura y otro no lo hace. Y ahí está el que la tempestad nos anegue la barca, ¿no? En que las cosas de la vida nos tumben, nos amedresten, nos llenen de temor. Así que hemos dicho, hay iluminación, hay purificación en la presencia del Señor. Podría detenerme, pero bueno, avanzamos antes que ustedes me echen. Y ocurre algo más. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el socorro oportuno. No sé tú, pero yo asocio el trono con el poder, con la autoridad, con el despotismo de los reyes. Y si hay alguien que tiene autoridad, que puede ejercerla, que es soberano, que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere, es Dios. Y si yo
hubiera escrito ese párrafo, hubiera dicho: acerquémonos al trono de la autoridad, al trono del poder. En el poder, no en el sentido del milagro, sino en el sentido de autoridad, de ejercicio de la autoridad. Pero cuando Dios, a través de Pablo, nos define cómo es su trono, nos dice: el trono de la gracia, el trono del consuelo, el trono del resarcimiento, el trono de la misericordia. Oh, qué maravilla, qué Dios amoroso. Tú puedes entrar en medio de tu dolor, de tus padecimientos, al trono de la gracia. ¿Qué es el trono del poder? ¿Qué es el trono de la autoridad? Pero como tú eres su hijo, su hija, como Él es consciente de tus debilidades, de tus errores, para ti el trono es el trono de la gracia y del consuelo. Y aquí también hago hincapié en la práctica de la oración en el Espíritu, de la oración en lengua. En el capítulo 8 de Romanos dice que no sabemos pedir como conviene y que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo creo, como muchos otros, que esta alusión a gemidos indecibles claramente expresa la oración en el Espíritu. Yo creo que es así. Así que ya dije que cuando oramos en el Espíritu nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales y somos transformados, purificados. Y ahora digo, somos consolados. Se suple nuestra debilidad. Recibimos la caricia de Dios. No sé cómo era, pero en mi familia yo tuve pantalones cortos creo hasta los 17 años. Era vergonzoso andar por la calle. Creo que me puse los largos cuando fui al servicio militar, pero no sé por qué. Pero bueno, tuve una buena familia, una buena madre, un buen padre. Y yo me acuerdo de muchas ocasiones, siendo un niño de pantalones cortos, cuando la vida me golpeaba, sea una caída, sea alguna circunstancia que me hería, yo corría a los brazos de mi padre. Y él me abrazaba. El chichón seguía creciendo, la sangre manaba, pero ahora recibía sus caricias y su consuelo. ¿Saben? Soy abuelo, peino cana, perdí unas piezas dentales, pero cuando la vida me golpea, cuando me duele el alma, cuando no me canso de llorar, lloro en el Espíritu. Y tengo esta imagen de un niño de pantalones cortos que es recibido y abrazado por su Padre Celestial. No te lo puedo transmitir, es una experiencia. Solo decirte es posible, ocurre. El Señor está deseoso, porque Él ha dicho: más que felices los que lloran, porque ellos serán consolados. No es una promesa vana, es justicia, es resarcimiento. Es el día del jubileo, donde Dios mismo secará las lágrimas de nuestros ojos. No tenemos un Dios castigador, tenemos un Dios misericordioso,
que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en este juego de justicia y misericordia, Él siempre, a un hombre, a una mujer necesitada, sufriente, arrepentido, Él siempre responde con consuelo, con caricias, renovando la fe, renovando la esperanza. En la visita a Israel dimos vuelta. Uno a veces leyendo la Biblia cree que las distancias son enormes, pero es un pañuelo eso, digamos, yendo en auto. Así que dimos la vuelta a todo el mar de Galilea, subimos a una pequeña colina y me dice, Elisa se llama el hijo del pastor, no lo pronuncio bien en hebreo, me dice, había una iglesia ortodoxa griega, este es el monte donde Jesús pronunció el sermón del monte. Miren la primavera, estaba todo verde, florecido, con las colinas y el mar de Galilea o el lago en el fondo. Y cuando yo escuché, este es el lugar donde Jesús pronunció el sermón del monte, entré en éxtasis. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero yo lo vi al Señor, parado en esa altura, en esa colina, y delante de Él el leproso, el sidoso, el no querido, el rechazado, el mutilado, el torturado, el despreciado, el no amado, el nacido para sufrir, y lo vi al Señor, ebrio de compasión, embargado de amor, hacer la promesa más gloriosa jamás hecha: más que felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Y tú puedes recibir ahora, no tienes que esperar llegar al cielo. En la práctica, en este auxilio del Espíritu, tú puedes recibir el consuelo, tú puedes renovar tus fuerzas, tu fe, tu esperanza para seguir adelante. Y a mí ya no me interesa no sufrir. He madurado, he aprendido, no es lo importante. Lo importante es que tú estés, porque es tan dulce tu consuelo, tan preciosa tu gracia, tu misericordia, que yo a esta altura de mi vida digo de cada lágrima que derramé, bendita pena que ha merecido un consuelo así tan grande, la caricia de tu Dios amoroso. Bendito sea su nombre. Este es el Dios que tenemos. Bueno, misericordia, el socorro oportuno. ¿Y qué es el socorro oportuno? El tiempo cuando no aguanto más. Nadie será tentado más de lo que puede soportar. Juntamente con la tentación recibirá también la salida. ¿Vieron? Hay situaciones en la vida donde uno no soporta más. Yo he pasado varias, ¿no? A los 27 años el Señor orando me dice: tenés que ir al dentista. Yo no tenía ninguna razón para ir, pero el Señor me envió, yo obedecí, y lo hago rápido. Me descubrieron un tumor odontogénico de alta agresividad que se llama meloblastoma. Muy pocos en el mundo tienen eso. Son células de esmalte de diente que se reproducen a sí mismos. Bueno, me quitaron primero el tumor, me operaron de adentro de la boca. Cuando descubrieron lo que era, me dijeron: tenemos que sacarte todo el hueso porque es un tumor que nace en el hueso. A mí me sacaron la mitad del mentón y todo el maxilar derecho, me quedó solo la articulación, gracias a Dios. Bueno, no se imaginan. Bueno, el diablo me decía de todo, ¿no? Los que han recibido aquí, yo sé lo que se siente cuando hay un diagnóstico de algo que puede ser mortal, ¿no? Y el diablo me decía de todo: ¿dónde está tu Dios?
ahora anda a predicar, a ver, te entregaron en mis manos. Bueno, la segunda operación estuve 7 horas en la operación y no sé cuántas más dormido, ¿no? Porque me dieron mucha anestesia. Yo me desperté, pasaron muchas horas y yo no podía orinar. Y comencé a tener dolores, es una cosa que no puedo yo explicar, nunca volví a sentir. Mi padre estaba vivo y él me estaba cuidando, me operaron en la Facultad de Odontología en Buenos Aires, estaba el enfermero, mi padre y yo en toda la facultad, un edificio de varios pisos en la cátedra de cirugía maxilofacial, donde me hicieron la operación. Entonces mi papá lo llama al enfermero y el enfermero viene y me dice, bueno, si en media hora no puede hacer, le voy a colocar una sonda. Y miren, yo hasta ahí, ¿vieron? Porque cuando la vida nos golpea, uno se choquea, se noquea. ¿No? Mi papá llegó a boxear en el Estadio Norte acá y alguna vez vi con él alguna pelea en televisión en blanco y negro en aquellos años. Y vieron cuando a uno le calzan un knockout, algunos no caen, pero están... Y el árbitro ahí hace tiene un protocolo para ver si está en condiciones. Y cuando la vida nos da un uppercut, se dice en inglés, uno está consciente pero está a punto de caer. Y yo cuando escuché, le voy a poner una sonda, yo creo que ahora lo tomaría de otra manera, pero para mí, y ahí yo no había renegado, había aceptado la voluntad del Señor. Le digo, tú sabes por qué has permitido esto. Yo aprendí mucho después, me faltaba una materia si quería ser pastor, porque yo no había sufrido. Y es difícil acompañar a los que sufren si uno no lo ha hecho, ¿no? Así que me faltaba una materia, que no hay seminario que te la pueda dar, pero lo comprendí mucho después. Y ahí yo me choqué. Dije, Señor, esto no, ten misericordia de mí. O sea, perdí la noción de su presencia. Yo hasta ahí y pedí el socorro oportuno. No aguantaba más. Esto no, Señor. Esto no. ¿Y saben? Para mí es como que se iluminó el cuarto. No sé cómo decirlo, no encuentro las palabras, pero yo no tuve tiempo de salir ni pedir que me ayuden, me hice encima. El socorro oportuno. Y yo supe ahí que no me iba a morir, que el Señor tenía un propósito con ese padecimiento que había permitido, no que había enviado, no creo que Él, pero lo había permitido. Así que ahí recibí el socorro oportuno y la fe para enfrentar lo que venía. A la primer curación, yo ya estaba en casa, voy a la facultad, parecía la momia, en la cabeza tenía todo una vendaje. Me saca el vendaje uno de los médicos que me operó y me dice, a ver, silbe o ponga la trompita. Yo tenía la boca cosida, me cosieron la boca con alambre de acero 60 días. Socorro oportuno. Vaya si lo necesitaba, ¿no? Dice, ponga la trompita para dar un besito. Y yo muevo. Este se sorprende y empieza a gritar, Silva, Silva. Y empieza a llamar a uno, al otro. Era la facultad, imagínense, un día sábado había un montón, había como 50 personas alrededor mío.
Y ahí me dice, bueno, no te dijimos todo. Tenías un 40% en contra, te hemos cortado un nervio que comanda los músculos del lado derecho de tu cara y teóricamente para hablar y masticar tendrías que ayudar con la boca, con la mano, a mover los músculos. No sabemos por dónde tú recibes la orden. Y miren, yo me babeo, no tengo dormido como cuando se te duerme la mano, toda la boca. Mi esposa cada vez que vamos a cenar o algo está enfrente mío diciéndome, porque yo no soy consciente de lo que me ocurre, porque no, pero el diablo no me pudo tapar la boca. Y si hay algo que puedo hacer es predicar y anunciar el Evangelio, porque Dios nos da el socorro oportuno en el tiempo justo, cuando no resistes más. Y bueno, rápidamente digo, la presencia de Dios es el lugar de la consagración, de la ofrenda de la vida al servicio del Señor. Y lo ilustro con Isaías. Isaías tiene porque cuando uno está en la presencia del Señor, escucha, tiene revelación, escucha hablar al Señor. E Isaías escucha un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y escucha decir, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y ahí Isaías mira para todos lados y el único que está es Él, porque tú entras solo a la presencia del Señor. Yo no puedo llevar a mi esposa a la presencia del Señor y ella no me puede llevar a mí. Somos uno, pero no a ese punto. Así que Isaías mira para todos lados, no ve a ningún otro y dice, envíame a mí, yo iré. Y saben, cada vez que yo llego a esta comunión, porque yo no quiero decir que Dios no está presente en tu vida, pero esta intimidad, esta unión con Dios, yo vuelvo a escuchar el llamado que recibí hace 40 años de servirlo. Y vuelvo a decirle al Señor, mientras quede aliento y soplo de vida en mis pulmones, yo me ofrezco, envíame a mí. No sirvo, no valgo, no puedo, pero ofrezco esto inservible, porque siempre la gloria será tuya, para que tu propósito se cumpla. El lugar de la consagración, el lugar de la visión de la obra, el lugar de la responsabilidad que tenemos en el llamado que el Señor nos ha hecho, el lugar de la entrega, el lugar de la consagración. Miren qué distinta es la vida cuando uno la vive en este estado permanente de consagración. A esta altura, a mí no me interesa vivir. Ya he cumplido un ciclo. La única razón de estar acá es si todavía puedo ser útil al Señor. Y cada vez, porque ya, ¿qué más le voy a pedir al Señor? ¿Qué más? ¿Qué otra ambición? ¿Qué cosa me puede ofrecer la vida? La vida no me puede ofrecer nada, nada. Lo que me ha ofrecido ya lo tengo, que es Cristo Jesús y su propósito eterno. Así que, y yo rejuvenezco con esto. Rejuvenezco porque me consagro de nuevo y otra vez viene la fuerza. Y uno tiene gracia, puede hablar, puede bendecir, tiene energía, porque ahora tengo una razón para vivir, que es la única razón valedera, servir al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. ¿Y ganancia por qué? Porque está en la presencia del Señor, sin las limitaciones del cuerpo, de la materia, de la sangre, de la carne. Bendito sea el Señor.
¿cómo hago para entrar? ¿Cómo hago para expandir mi conciencia? Y yo termino con este llamado al ejercicio de los medios de gracia. La oración en el entendimiento, la oración en el espíritu, el ayuno combinado con la oración, la comunión con la palabra leída no como un libro científico, no con el arte de la hermenéutica, sino con la invocación al espíritu de sabiduría y revelación para que ilumine nuestro entendimiento y esto no sea letra muerta, sino palabra viva, la comunión con la palabra del Señor, el culto a Dios. Porque ¿cuál es el objetivo de los medios de gracia? Alcanzar la presencia de Dios, ¿o no? Y a la vez es un carácter recíproco, porque cuando alcanzo la presencia de Dios y orando, la presencia de Dios desciende, se manifiesta. Y esto pasó con Pablo y Silas en la cárcel, en el cepo de Magadentro, con los pies atados, torturados, despellejadas toda la espalda, comenzaron a dar culto al Señor y la presencia de Dios se manifestó en un terremoto, se abrieron. Y cada vez que invocamos, cada vez que oramos, cuando adoramos al Señor en espíritu y verdad, la presencia de Dios se manifiesta. Es perceptible y ese es el verdadero culto, cuando la presencia de Dios se manifiesta y se manifiesta del modo que he intentado describir, con iluminación, con purificación, con transformación, con consuelo, con paz. No es la guitarra, no son las canciones, podemos estar mudos, pero si se manifiesta la presencia de Dios, allí está el culto verdadero. Amén. Así que yo me siento con Cristo en los lugares. Nunca había entendido ese texto, qué raro. Yo pensaba, por la fe, ¿cómo será? Y saben, he viajado muchas veces a Chile, tengo mucha relación con los hermanos en Chile, y 2 veces crucé la cordillera en auto, digamos, ¿no? Hice el viaje en auto. Y la primera vez, un montón de años, paramos por ahí y alguien me dijo, este es el Aconcagua. 7.000 metros de altura, una mole. Digo, ¿cómo se puede subir ahí arriba? ¿No? Una cosa, un obstáculo, como muchas veces en la vida. Hay situaciones que son más altas que el Aconcagua y uno dice, yo esto no lo voy a solucionar, nunca voy a poder atravesar este monte que tengo enfrente. Pero muchas otras veces viajé en avión. Y en varias ocasiones, como es un dato turístico, me ocurrió más de una vez, el piloto, cuando está cruzando la cordillera, dice, bueno, acá a la derecha se puede ver el Aconcagua. Y miren, yo sé el día de hoy que cuando estoy cruzando la cordillera, a veces pido la ventanilla, estoy mirando el Aconcagua y a veces estoy tomando café que me ha servido la azafata. En la cima de la Aconcagua no se puede respirar, hace 40 grados bajo cero, es una situación para matar a cualquiera, pero yo estoy arriba de la Aconcagua, estoy arriba de la situación, estoy tomando café y estoy en paz porque estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y estoy viendo la realidad como Dios la ve y no como mis ojos me lo dictan. Y esa es una vida de victoria, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Porque nuestra felicidad no depende de que no nos quemen, nos fusilen o nos tiren a los leones. Nuestra felicidad está cuando Dios está presente. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no tengo de qué quejarme porque Él está presente.
Así que yo le digo al Señor como Moisés, si tu presencia no va a venir conmigo, yo no me muevo de aquí. Y saben, el Señor está presente acá. Yo no lo traje. Mora en el corazón de cada uno de ustedes. Y yo simplemente estoy animándote porque el Señor y su presencia no está fuera de ti, está adentro. Mora en tu corazón. Yo te estoy animando a mirar hacia adentro. Yo no miro más hacia arriba. No. Me recojo en mi interioridad, en el lugar donde mora el Espíritu, e insisto en la práctica de la oración en el Espíritu como un recurso rico para alcanzar la presencia del Señor. Esto no tiene una conclusión, porque estoy haciendo mal o bien, haciéndoles un desafío, un llamamiento a despertar al Cristo que duerme en la popa de tu barca. Qué terrible es navegar en la vida con un Cristo dormido. Así que el ejercicio de los medios de gracia y el otro recurso que no podemos obviar es la fe, en plena certidumbre de fe. Y es el paso de fe, el paso al vacío, ¿no? El paso donde no hay escalón, no hay apoyo. Eso es lo que a mí me coloca en el plano espiritual. Lo demás es tangible, es de este mundo. La fe no se mueve con los sentidos del alma, se mueve poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y en las promesas que Él ha hecho. Así que yo me agarro de las promesas, las hago cantar y se las pido al Señor. Las reclamo porque es mi derecho y porque es su agrado. Porque la Escritura dice que para el Señor las promesas son sí. Él no tiene duda. Sí quiere decir están concedidas. Y tú tienes que decir así es, amén, y tomarla. Así que les dejo, me llevó demasiado tiempo, este llamado, animándote a ejercitarte en la piedad, en la devoción a Dios y en profundizar tu relación con el Señor. Y estoy seguro que serás consolado, que tu fe será renovada, que el Señor secará lágrimas de tus ojos y que después de estar iluminado por Él, bajarás del monte con el rostro iluminado, transfigurado, reflejando a Cristo en tus palabras y en tus hechos. Señor, yo hice lo que pude y es bien poco. Por eso quiero dar lugar a tu Espíritu, al que invoco, rogándote que comuniques a cada uno de tus hijos lo que yo no puedo con un torrente de palabras. Manifiesta tu presencia. Da señales, Señor. Da señales. Así como estás ahí, tranquilo, en paz. Déjalo que te acaricie. Señor, mira a los que lloran. Ten piedad, ten misericordia.
da el socorro oportuno. Enjuga las lágrimas, Señor. Mira el corazón atribulado, el corazón temeroso. Mira a los que están atravesando pruebas, tribulación, angustias. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Y da una señal de tu presencia ahora. Cristo está presente en su cuerpo, que es la iglesia. El Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y como yo he visto al recorrer los pasillos a muchos de ustedes quebrantados, digo y pienso, es el momento para recibir un abrazo del Señor, que se va a expresar para ti en el abrazo de tu hermano, de tu hermana, en quien mora el Señor. Y siento de animarlos a ponerse de pie, a volver el rostro los unos a los otros y confundirse en un abrazo fraternal y dejar que el Espíritu les inspire
una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de revelación para tu hermano. Así que vuelvan el rostro los unos a los otros, confúndanse en un abrazo fraternal y déjense ministrar consuelo, ministrar ánimo y quizás llorar juntos si tenemos que afrontar una prueba grande, un dolor grande. Y habrá consuelo y habrá paz y habrá resarcimiento. E invitémonos mutuamente a profundizar nuestra vida de oración y nuestra relación con el Señor. Quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y tener tu fortaleza en mí. Quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y tener tu fortaleza en mí. Porque en Cristo tengo toda fuerza de victoria, porque el santo ser perdón, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y tener tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y tener tu fortaleza en mí. Porque en Cristo tengo toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús perdón, porque en Cristo mi
siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en Cristo encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús